Hoy en la mesa te mostraremos cómo jugar Play Me. Play Me es un juego de lanzar dados en el que pueden participar de 2 a 6 jugadores en menos de 10 minutos. En Play Me, los jugadores son personajes basados en el libro Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, quienes tratan de escapar de este caótico mundo antes de ser atrapados por su locura. Al igual que en la obra de Lewis Carroll, la llave de este misterio es portada por el elusivo Conejo Blanco, a quien los jugadores deben atrapar haciendo uso de sus poderes individuales. ¿Será posible escapar del País de las Maravillas antes de ser atrapados por su más temible habitante? Para empezar a jugar, la loseta del conejo blanco debe ubicarse en el centro de la mesa, asegurándose que ésta se encuentra a igual distancia y al alcance de cada uno de los jugadores. Los participantes deben escoger un personaje y ubicarlo enfrente suyo con el lado de las maravillas boca arriba. Esta cara se reconoce por el texto negro en fondo claro ubicado en la parte superior de la carta. Además, cada jugador toma un set de 6 dados del color de su personaje. ¿Cómo se juega Play Me? El propósito de Play Me es ser el primero en atrapar al conejo blanco. Para lograr esto, un jugador debe lanzar los dados rápidamente y de manera individual, hasta obtener una progresión del 1 al 6 usando su set de dados completo. El juego inicia cuando el participante más raro del grupo da la señal diciendo Play Me. En este momento todos lanzan sus dados al mismo tiempo y continúan lanzando cada uno de manera individual hasta lograr su objetivo. Después de cada tirada, un jugador debe elegir entre 3 opciones para actuar y debe en todo momento mencionar en voz alta lo que está haciendo. Las acciones son: avanzar. La acción de avanzar permite poner un dado sobre la carta del jugador para marcar su progreso. Los dados deben ser ubicados en orden ascendente, empezando por 1 y así sucesivamente hasta que el último dado lanzado muestre un resultado de 6. Solo se puede avanzar un dado por tirada y a medida que se avanza, quedarán menos dados para lanzar. Bloquear. La acción de bloquear permite ubicar un dado en la carta de otro jugador. Esto detiene el proceso de avance de ese jugador hasta que éste logre desbloquear el dado. El dado que se usa para bloquear debe ser un número mayor que el número actual del progreso del otro jugador. Desbloquear. Esta acción permite remover un dado que está bloqueando el avance de un jugador. Para esto, se debe usar un dado que sea del mismo valor que el dado que bloquea. Ambos dados entonces regresan a la mano de su dueño y el juego continúa. Hay que tener en cuenta que cada personaje tiene un poder específico que está escrito en la carta. Este poder se convierte en una desventaja cuando el personaje debe darle la vuelta a su carta y usarla por el lado de la locura. La reina de corazones, por ejemplo, tiene la habilidad de bloquear el progreso de un jugador utilizando un dado de 1. Sin embargo, cuando la reina está en su cara de locura, puede ser bloqueada por cualquier jugador utilizando un dado de 1, sin importar en qué punto de su progreso se encuentre. Cuando un jugador logre completar su progresión de dados de 1 a 6, deberá rápidamente poner su mano sobre la loseta del conejo blanco en el centro de la mesa, anunciando que lo ha atrapado. El ganador de la ronda debe entonces darle vuelta a su carta de personaje, mostrando su lado de locura, y todos toman de nuevo sus dados para comenzar una nueva ronda. Fin del juego. El ganador de Play Me es el primer jugador que logre ganar la ronda teniendo su carta en el lado de la locura. Sin embargo, eso no es todo. Si todos los jugadores están en el lado de la locura, entonces la loseta del conejo también se voltea y eso hace que el temible Jabberwocky entre al juego. El último jugador en darle vuelta a su carta por el lado de la locura es ahora el Jabberwocky, y el juego se convierte en una aventura de 1 contra todos, donde el equipo debe escapar del monstruo antes de que todos pierdan su cordura. En modo Jabberwocky, todos voltean sus cartas al lado de las maravillas y el nuevo villano toma la carta del Jabberwocky y la ubica sobre su propia carta del personaje. Esto significa que ahora tiene los poderes del Jabberwocky al igual que los de su carta inicial. El Jabberwocky solo necesita una progresión de dados del 1 al 5 para ganar la ronda y además tiene un poder que puede detener el tiempo y hacer que todos tengan que recoger sus dados y volver a comenzar. Cuando el Jabberwocky gana una ronda, escoge un personaje y este debe darle la vuelta a su carta al lado de la locura. Si todos los jugadores están locos, entonces el Jabberwocky es el ganador.
Para que el equipo pueda ganar el juego, deben ganar de manera cooperativa un número de rondas igual al número de jugadores en la partida.